El corazón del trueno. Una historia de amor, sacrificio y redención. Capítulo 1. En la caída del dios del trueno en los majestuosos salones de Asgard, donde las columnas doradas se alzaban hasta perderse en un cielo eterno y las luces del arco iris danzaban como seres vivos. Resonaba un eco profundo y ominoso que parecía emerger de las profundidades mismas de la creación. Era el sonido del juicio divino. Un rugido ancestral que hacía temblar no solo los cimientos dorados del reino de los dioses, sino que enviaba ondas de poder a través de los 9 mundos, alertando a cada ser consciente de que algo momentoso estaba a punto de suceder. El aire mismo se había espesado con la tensión de lo inevitable, cargado de una electricidad que era tanto mágica como emocional. Las antorchas eternas que iluminaban el gran salón parpadeaban con llamas que cambiaban de color según el estado de ánimo colectivo de los presentes, pasando del dorado puro al azul profundo de la melancolía, y ocasionalmente al rojo ardiente de la ira contenida. El suelo de mármol blanco veteado con hilos de plata parecía vibrar bajo los pies de los presentes, como si la misma piedra pudiera sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomarse. En las galerías superiores, donde normalmente se reunían los dioses menores y los espíritus de la corte para presenciar las ceremonias de estado, reinaba un silencio tan completo que habría sido ensordecedor de no ser por el rugido constante del poder divino que emanaba del trono central. Incluso las valquirias, guerreras que habían presenciado 1000 batallas épicas sin pestañear, mantenían sus ojos fijos en el suelo, incapaces de soportar la intensidad del momento. Thor, el poderoso hijo de Odín, el dios cuyo nombre había sido cantado en himnos de victoria a través de los 9 mundos durante milenios, se encontraba ahora de rodillas en el centro del gran salón, como un mortal común enfrentando su juicio final. La imagen era tan incongruente, tan fundamentalmente incorrecta, que varios de los dioses presentes habían cerrado los ojos para no tener que contemplar la humillación de quien había sido su campeón más feroz. Sus manos, que durante eones habían sido instrumentos de poder divino, firmes como el acero forjado en el corazón de las estrellas y capaces de empuñar el legendario Mjolnir como si fuera una extensión de su propia alma, ahora temblaban ligeramente mientras permanecían atadas a su espalda con cadenas forjadas con el mismo metal que su martillo. Las cadenas no eran necesarias para contener su fuerza física. Odín podría haberlo inmovilizado con un pensamiento, pero servían como símbolo visible de su caída, un recordatorio tangible de que incluso los dioses más poderosos debían responder por sus acciones. Su cabellera dorada, normalmente tan brillante como los rayos que comandaba y que tradicionalmente había llevado como una corona de luz natural, ahora colgaba opaca y desordenada sobre su rostro, creando una cortina que ocultaba parcialmente la mezcla de orgullo herido, dolor profundo y algo que podría haber sido el primer atisbo de verdadero arrepentimiento que se reflejaba en sus ojos azules. Esos mismos ojos que habían brillado con la furia de las tormentas cuando lideraba cargas épicas contra los enemigos de Asgard, ahora mostraban una vulnerabilidad que ningún ser en el cosmos había visto jamás. Las marcas de la batalla aún eran visibles en su forma en rasguños, en su armadura dorada, que hablaban de un conflicto reciente. Manchas de sangre, tanto propia como ajena, que se había secado en patrones, que contaban la historia de su transgresión sin necesidad de palabras. Su respiración era laboriosa, no por agotamiento físico, sino por el peso emocional de enfrentar las consecuencias de acciones que había considerado justas, pero que aparentemente habían cruzado líneas que ni siquiera sabía que existían. A su alrededor, formando un círculo perfecto que había sido trazado según las leyes más antiguas de la justicia divina. Los dioses de Asgard mantenían sus posiciones en un silencio que pesaba sobre el gran salón como una lápida sobre una tumba. No era un silencio vacío,
sino uno lleno de emociones no expresadas, dolor, decepción, miedo por lo que esto podría significar para el equilibrio de los mundos, y una tristeza profunda por ver a uno de los suyos caído de tal manera, sus rostros esculpidos por siglos de perfección divina y eternamente serenos en su belleza inmutable. Ahora mostraban una gravedad que rara vez se veía en el reino celestial. Cada línea, cada expresión había sido cuidadosamente controlada, pero aquellos que conocían a estos seres desde hacía milenios podían leer las emociones, que luchaban por mantenerse ocultas bajo la superficie de su compostura divina. Freya, la diosa del amor y la guerra, cuya belleza había inspirado canciones épicas y cuyo poder, en el campo de batalla, rivalizaba con el del mismo Thor, mantenía sus ojos esmeraldas fijos en el suelo de mármol, siguiendo las vetas plateadas, con una intensidad que hablaba de su desesperación por evitar mirar directamente la escena que se desarrollaba ante ella. Sus manos, normalmente adornadas con joyas que capturaban la luz de las estrellas, estaban entrelazadas con tal fuerza que sus nudillos habían perdido color. Era ella quien más había abogado por Thor en las deliberaciones privadas que habían precedido a este momento, recordando a los otros dioses las innumerables veces que el príncipe de Asgard había arriesgado su vida por el bien común. A su lado, Balder el Hermoso, cuya luz interior normalmente irradiaba alegría y esperanza a todos los presentes, parecía haberse apagado como una antorcha sumergida en agua helada. Su rostro, que habitualmente mostraba una sonrisa que podía alegrar incluso los corazones más sombríos, estaba marcado por líneas de preocupación que envejecían sus facciones eternamente jóvenes. Sus ojos, normalmente brillantes como el sol del amanecer, ahora reflejaban la tormenta interior que todos compartían, pero ninguno se atrevía a expresar. Heimdall, el vigilante eterno de los 9 mundos, cuya vista podía penetrar hasta los rincones más remotos de la realidad y cuyos oídos podían escuchar conversaciones susurradas en dimensiones distantes, observaba la escena con sus ojos dorados que todo lo veían, pero en esos ojos, que habían presenciado el nacimiento y la muerte de estrellas, sin mostrar emoción alguna, ahora se reflejaba algo que pocas veces había mostrado una tristeza profunda y genuina. Heimdall había visto este momento llegando. Desde hacía tiempo, había observado las decisiones que llevaron a Thor por este camino, y aunque entendía la necesidad de justicia, eso no hacía que presenciar la caída de un amigo fuera menos dolorosa. En las filas posteriores, los dioses menores y los espíritus de la corte mantenían una vigilia silenciosa, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que este momento significaba para el futuro de Asgard. Algunos recordaban a Thor como el joven príncipe que había corrido por estos mismos pasillos, riendo con la alegría inocente de quien aún no conocía el peso de la responsabilidad divina. Otros lo conocían como el guerrero implacable que había liderado sus ejércitos contra las fuerzas del caos, siempre el primero en cargar hacia el peligro y el último en retirarse del campo de batalla. Pero era Odin, el padre de todos, el señor supremo de Asgard y guardián de la sabiduría universal, quien dominaba la escena con una presencia que parecía llenar no solo el gran salón, sino la realidad misma alrededor de él. Sentado en su trono de obsidiana negra veteada con oro, una obra maestra de la artesanía divina que había sido tallada de una sola pieza de roca extraída del corazón de un mundo muerto. Hacía Iones, el rey de los dioses, irradiaba un poder que parecía succionar la energía del aire mismo, creando una zona de influencia donde las leyes normales de la física se curvaban a su voluntad. El trono en sí era una maravilla que había sido contemplada por emperadores mortales en sueños y había inspirado a artistas a través de las edades
sin que supieran la fuente de su inspiración. Sus brazos estaban adornados con runas que cambiaban constantemente, escribiendo y reescribiendo los destinos de incontables seres a través de los 9 mundos. El respaldo se elevaba como una montaña detrás de Odín, grabado con la historia de toda la creación en símbolos tan complejos que incluso otros dioses necesitaban concentrarse profundamente para descifrar su significado. Su única visible, el ojo que había conservado después de sacrificar el otro en el pozo de Memir, a cambio de la sabiduría universal, brillaba con un fuego interno que contenía el conocimiento de milenios, pero también con la dureza inexorable de quien había tomado decisiones que habían determinado el destino de civilizaciones enteras. Era un ojo que había visto el nacimiento del universo y que algún día presenciaría su fin. Un ojo que conocía todos los secretos del cosmos, pero que también cargaba con el peso terrible de esa omnisciencia. Su rostro surcado por líneas que hablaban no de edad, pues los dioses no envejecen como los mortales, sino de la carga acumulada de decisiones imposibles tomadas a lo largo de años. Mostraba una mezcla compleja de autoridad suprema y algo que podría haber sido dolor paternal. Su barba gris, larga y cuidadosamente trenzada con hilos de plata que atrapaban y reflejaban la luz de maneras que desafiaban la comprensión, se movía ligeramente con cada respiración, como si incluso el aire alrededor del padre de todos respondiera. Asuv, en su mano derecha, con dedos que habían moldeado el destino de mundos enteros, sostenía Gungnir, la lanza legendaria forjada por los mismos maestros artesanos que habían creado Mjolnir. Era un arma que nunca erraba su objetivo, no porque fuera mágicamente precisa, sino porque su portador podía ver todos los futuros posibles y elegir el camino donde su lanza encontraría su marca. La punta de la lanza brillaba con una luz fría que parecía absorber la calidez del aire circundante, y las runas grabadas en su asta pulsaban con un ritmo que coincidía con el latido del corazón del cosmos mismo. En su hombro izquierdo, como extensiones vivientes de su conciencia cósmica, sus cuervos, Hugin y Munin, pensamiento y memoria, permanecían inmóviles como estatuas de ébano perfectamente tallado. Estos no eran pájaros comunes, sino manifestaciones físicas de aspectos de la mente divina de Odín, criaturas que cada día volaban a través de los 9 mundos para traerle noticias de todo lo que sucedía en la realidad. Sus ojos, negros como el vacío entre las estrellas pero brillantes, con una inteligencia que rivalizaba con la de muchos dioses menores, observaban la escena con una intensidad que hacía que incluso los seres inmortales se sintieran evaluados y encontrados faltos. Hugin, cuyo dominio sobre el pensamiento le permitía conocer las intenciones de todos los seres presentes antes de que ellos mismos las formularan completamente, inclinó ligeramente la cabeza en lo que podría haber sido reconocimiento o juicio. Munin, guardián de todas las memorias desde el comienzo de los tiempos, mantenía su mirada fija en Thor, y en esos ojos oscuros se reflejaban ecos de todos los momentos que habían llevado a este instante, cada entrenamiento de la infancia, cada primera victoria, cada acto de heroísmo y cada decisión impulsiva que había acumulado hasta crear la crisis actual. El aire alrededor del trono parecía vibrar con energías visibles, ondas de poder que distorsionaban ligeramente la visión como el calor que se eleva del desierto. Estas ondas no eran solo manifestaciones del poder de Odín, sino también la intensidad emocional del momento, la convergencia de fuerzas que habían estado construyéndose durante años y que ahora llegaban a su punto crítico. Detrás del trono, tallados en la pared misma del palacio en bajorrelieves que parecían moverse cuando nadie los miraba directamente, se extendían las crónicas visuales de la historia de Asgard, la guerra contra los gigantes de hielo, la forja de los primeros artefactos divinos,
las alianzas que habían dado forma al orden cósmico actual. Y en el centro de muchas de esas escenas, destacaba la figura familiar de Thor, mostrando que la historia que estaba a punto de escribirse era solo el último capítulo de una saga épica que había comenzado milenios atrás. Cuando Odín finalmente habló, su voz resonó por todo el salón como un terremoto controlado, grave y majestuosa como el rumor de montañas moviéndose a través de las edades, cargada con el peso de la autoridad absoluta, pero también teñida con matices de dolor que solo un oído entrenado podría detectar. Cada palabra parecía haber sido esculpida en el aire mismo, suspendida por un momento antes de golpear a los presentes con la fuerza de un decreto cósmico. Thor comenzó, y el simple pronunciar de ese nombre en el contexto actual hizo que varios de los dioses menores contuvieran la respiración. Hijo de mi sangre, heredero de mi trono, portador del martillo sagrado que fue forjado en el corazón de una estrella moribunda específicamente para tus manos, has desafiado el orden sagrado que mantiene el equilibrio entre los mundos. Una pausa, y en ese silencio se podía sentir el peso de toda la historia compartida entre padre e hijo, milenios de entrenamiento, enseñanza, orgullo paternal y ahora, inevitablemente, decepción. Cuando continuó, su voz había adquirido un tono más personal, como si por un momento hubiera olvidado que era el rey de los dioses hablando a su corte y recordara que era un padre, enfrentando las consecuencias de los errores de su hijo Antu. Ira, aunque comprensible y nacida de un corazón que genuinamente busca la justicia, ha puesto en peligro todo aquello que hemos jurado proteger durante años. Has olvidado que el poder sin sabiduría es destrucción, que la fuerza sin compasión es tiranía, y que incluso las intenciones más nobles pueden llevar a consecuencias catastróficas cuando se actúa sin considerar el panorama completo. Thor, que había permanecido con la cabeza gacha durante las palabras de su padre, alzó lentamente el rostro. El movimiento fue gradual, como si cada centímetro requiriera un esfuerzo sobrehumano, y cuando finalmente sus ojos se encontraron con los de Odín, fue como si dos tormentas cósmicas chocaran en el aire entre ellos. En los ojos azules de Thor brillaba una mezcla compleja de emociones and desafío que aún no había sido completamente domado. Dolor por la decepción de su padre, y algo más profundo, una comprensión naciente de que quizás, solo quizás, había cometido un error fundamental en su evaluación de la situación que lo había llevado hasta aquí. Padre, dijo, y su voz, que había rugido comandos de batalla a través de los campos de guerra cósmicos, ahora temblaba ligeramente con la vulnerabilidad de un hijo que enfrentaba el juicio de quien más respetaba en toda la existencia. Solo hice lo que el honor exigía. No pude quedarme de brazos cruzados mientras los inocentes sufrían, mientras la injusticia se extendía como una plaga a través de silencio. El rugido de Odín cortó las palabras de Thor con la fuerza de un tsunami cósmico, haciendo que incluso las mismas estrellas visibles a través de las ventanas de cristal encantado del palacio parecieran temblar en el firmamento. El poder de esa única palabra no solo resonó en el gran salón, sino que se extendió como ondas a través de los 9 mundos, haciendo que los sensitivos en dimensiones distantes se detuvieran en sus actividades diarias, sintiendo el eco de una autoridad que trascendía la comprensión mortal. Las llamas de las antorchas eternas se elevaron hasta tocar el techo abovedado, cambiando de color dorado a un azul profundo que hablaba de la seriedad absoluta del momento. El suelo de mármol bajo los pies de todos los presentes vibró como si la propia estructura del palacio respondiera a la emoción de su señor. Y por un instante, las barreras entre dimensiones se volvieron tan delgadas que algunos de los dioses menores pudieron vislumbrar brevemente los ecos de este momento, repitiéndose a través de realidades paralelas. No es tu lugar,
continuó Odín cuando el eco de su comando inicial finalmente se desvaneció, su voz ahora controlada, pero no menos terrible por esa contención, decidir cuándo y cómo debe intervenir el poder divino en los asuntos de los mundos menores. No es tu prerrogativa determinar qué constituye justicia cuando tu perspectiva está limitada por la pasión y nublada por la impulsividad. ¿Qué ha sido tu maldición desde que eras lo suficientemente joven como para empuñar tu primer arma? Cada palabra fue pronunciada con una precisión quirúrgica, diseñada no solo para comunicar la gravedad de la transgresión de Thor, sino también para enseñar una lección que había estado tratando de impartir durante siglos, sin éxito aparente. Tu impulsividad, continuó el padre de todos, levantándose lentamente de su trono con movimientos que parecían cargados de peso cósmico, ha traído caos donde debía haber orden, guerra donde debía haber paz, dolor donde debía haber curación. Has actuado como un guerrero cuando la situación requería un diplomático. Has aplicado la fuerza donde la sabiduría habría sido más efectiva. Y has puesto tu necesidad personal de sentirte justificado por encima del bienestar de millones de seres inocentes que ahora sufrirán las consecuencias de tus acciones. Thor sintió cada palabra como si fuera una daga helada, clavándose progresivamente más profundo en su pecho. Cada acusación penetrando a través de las defensas que había construido alrededor de sus acciones para justificarlas ante sí mismo. Durante siglos, había sido el brazo armado de Osgard, el defensor incuestionable de los inocentes, el martillo divino que aplastaba a los enemigos de la justicia sin dudar jamás de la rectitud de sus acciones. Su identidad completa había sido construida alrededor de ser el protector, el héroe, el hijo que haría que su padre se sintiera orgulloso a través de actos de valor incuestionable. ¿Cómo podía su padre, el mismo ser que le había enseñado los valores del honor y la protección, que había forjado en él la necesidad imperiosa de defender a los débiles contra los fuertes, que había sido su modelo de todo lo que significaba ser un Dios verdadero, estar ahora condenándolo por seguir exactamente esos principios que le habían sido inculcados desde la infancia? La contradicción era tan fundamental que amenazaba con destrozar no solo su comprensión de la situación actual, sino toda su percepción de quién era como persona y como Dios. En las profundidades de su mente, Thor comenzó a revisar cada decisión que había tomado en los eventos que lo habían llevado hasta este momento. Había visto injusticia, clara, indiscutible injusticia menos, y había actuado para corregirla. Había visto a los poderosos oprimiendo a los débiles. Había presenciado atrocidades que gritaban pidiendo intervención divina, y había respondido de la única manera que conocían, con fuerza abrumadora, aplicada directamente al problema. ¿No era eso exactamente lo que un dios debía hacer? ¿No era exactamente el tipo de acción heroica que había sido celebrada en canciones épicas durante milenios? Pero mientras repasaba mentalmente los eventos, comenzó a ver fisuras en su narrativa personal, momentos donde había ignorado advertencias, donde había rechazado consejos de seres más sabios, donde había permitido que su necesidad de acción inmediata superara consideraciones más amplias sobre las consecuencias a largo plazo. Comenzó a recordar las expresiones en los rostros de aquellos que habían tratado de la desesperación en sus voces cuando habían intentado explicarle complejidades que él había descartado como excusas para la inacción. La realización llegó como una avalancha. Había estado tan concentrado en ser el héroe de su propia historia que había fallado en considerar que podría ser el villano en las historias de otros. Su certeza absoluta en la justicia de sus acciones había sido en sí misma una forma de arrogancia que había cegado ante perspectivas que no se alineaban con su visión simplificada del bien
y el mal. Odín se levantó de su trono con una lentitud deliberada que parecía cargar cada movimiento con significado cósmico. Cuando finalmente estuvo de pie, su figura pareció crecer y expandirse hasta llenar no solo todo el salón, sino la percepción misma de todos los presentes. No era un crecimiento físico. Los dioses no necesitaban tales exhibiciones obvias de poder, sino algo más sutil y más poderoso. Una expansión de presencia que recordaba a todos exactamente quién y qué era el ser que tenían ante ellos. Su túnica azul oscura, tejida con hilos que habían sido hilados a partir de la esencia misma de la noche cósmica, ondulaba alrededor de él sin que hubiera viento alguno en el salón cerrado. Los símbolos rúnicos grabados en la tela, con tinta hecha de polvo de estrellas muertas, brillaban con una luz sobrenatural que parecía pulsar al ritmo del latido del universo mismo, cada símbolo representando no solo palabras o conceptos, sino fuerzas fundamentales de la realidad que respondían directamente a la voluntad de quien las portaba. Por tanto, dijo Odín, y su voz ahora había adquirido el tono formal de la autoridad suprema, pronunciando un decreto que resonaría a través de las edades, como castigo por tu arrogancia, que ha puesto en peligro el equilibrio de los mundos, por tu desobediencia, que ha desafiado la sabiduría acumulada de Ianés, y por tu falta de humildad, que te ha cegado ante las consecuencias de tus acciones. Serás despojado de tus poderes divinos y exiliado a Midgard, el mundo de los mortales, donde aprenderás lo que significa ser verdaderamente vulnerable. Un silencio sepulcral cayó sobre la asamblea como una lápida sobre una tumba. Era un silencio tan completo, tan absoluto, que parecía absorber no solo el sonido, sino la misma posibilidad de sonido. Incluso los dioses, seres que habían presenciado el nacimiento y la muerte de estrellas, que habían sido testigos de eventos que cambiaron el curso de la historia cósmica, parecían contener la respiración ante la magnitud de lo que acababa de ser pronunciado. El exilio de un dios era algo tan raro, tan fundamentalmente disruptivo del orden natural, que muchos de los presentes nunca habían esperado presenciar tal evento. No era simplemente un castigo, era una transformación fundamental de la naturaleza misma del ser castigado, una alteración que se extendería a través del tejido de la realidad como ondas en un estanque cósmico. Thor sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, no físicamente, sino existencialmente. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido, todo lo que había esperado ser algún día, se desvanecía en un instante. El concepto mismo de ser despojado de sus poderes divinos era tan ajeno a su experiencia que su mente luchaba por procesarlo. Era como si le dijeran que dejaría de existir, pero continuaría consciente durante el proceso. Vivirás como un mortal, continuó Odin. Y ahora su voz había adquirido una cualidad diferente, más suave en volumen, pero infinitamente más terrible en sus implicaciones, como el susurro del viento que precede a un huracán devastador. Cada palabra fue pronunciada con una precisión que hablaba de una decisión que había sido considerada desde todos los ángulos posibles, pesada contra todas las alternativas disponibles y encontrada como la única opción que podría eventualmente resultar en la redención del castigado. Sin tu fuerza sobrehumana, que te ha permitido levantar montañas y detener avalanchas con las manos desnudas, sin tu control ancestral sobre los rayos y el trueno, que han sido la marca de tu linaje divino durante milenios, sin Mjolnir, el compañero que ha sido más fiel que cualquier hermano y más constante que cualquier amigo. Cada ítem en la lista de pérdidas fue pronunciado como un golpe de martillo sobre un yunque, forjando la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Aprenderás, continuó el Padre de todos, lo que significa ser vulnerable de una manera que nunca has experimentado, lo que significa temer por tu vida
y la de aquellos que llegues a amar, lo que significa enfrentar el fracaso sin la garantía de que tu poder divino te salvará de las consecuencias. Aprenderás la humildad a través de la limitación, la sabiduría a través del sufrimiento y la verdadera compasión a través de experimentar personalmente la fragilidad que caracteriza la existencia de aquellos que has jurado proteger. El tono de Odín se suavizó ligeramente, y por un momento que pasó tan rápido que muchos de los presentes no estaban seguros de si lo habían imaginado, su voz llevó el peso del dolor paternal genuino. Solo cuando hayas comprendido verdaderamente el peso de la responsabilidad que viene con el poder, solo cuando hayas internalizado el valor de la humildad que templa la fuerza con la sabiduría, solo cuando hayas aprendido que el verdadero heroísmo a menudo requiere resistir el impulso de actuar, tanto como requiere la valentía de actuar, cuando es necesario, solo entonces podrás considerar la posibilidad de regresar a casa. Con un gesto casi imperceptible de la mano de Odín, un movimiento tan sutil que muchos de los dioses menores lo perdieron completamente, pero que resonó a través de las dimensiones superiores como un comando que no podía ser ignorado. El legendario martillo forjado en el corazón de una estrella moribunda por los herreros más hábiles de todas las dimensiones, comenzó a moverse. El martillo, que había permanecido en el suelo junto a Thor durante todo el juicio como un testigo mudo de la caída de su portador, se alzó lentamente del piso de mármol, flotando con una gracia que desafiaba las leyes de la física mortal. No era simplemente levitación. Los dioses podían mover objetos con el pensamiento como una función básica de su naturaleza, sino algo más profundo. La ruptura física de un vínculo que había existido desde antes del nacimiento del tiempo. Mortala Mjolnir había sido más que un arma para Thor. Había sido una extensión de su alma, una manifestación física de su voluntad divina, un compañero que había compartido cada triunfo y cada momento de duda durante milenios de existencia. El martillo había sido forjado específicamente para él, imbuido con encantamientos que aseguraban que solo alguien digno de su poder podría levantarlo, y había respondido a sus emociones tan naturalmente como sus propias extremidades. Ahora, mientras flotaba lentamente hacia las manos extendidas del Padre de Todos, el martillo parecía resistirse al movimiento, no por desobediencia, sino por una especie de dolor cósmico. La superficie de metal encantado, normalmente brillante, como el lightning capturado, parecía haber perdido algo de su lustre, como si la separación de su portador destinado estuviera afectando la esencia misma del artefacto. Las runas grabadas en el mango, cada una representando un aspecto diferente del poder del trueno, y talladas por el mismo Odín durante el proceso de forja original, pulsaban con una luz irregular que hablaba de sistemas mágicos complejos, siendo reconfigurados por la fuerza. El martillo había sido diseñado para estar en las manos de Thor, y separarlo de él requería reescribir parte de la magia fundamental que lo hacía funcionar a no. El gemido que escapó de los labios de Thor fue apenas audible, pero cargado con tanto dolor y desesperación que incluso los dioses más estoicos sintieron una punzada de simpatía. Extendió desesperadamente sus manos hacia su arma, luchando contra las cadenas que limitaban su movimiento. Pero las restricciones físicas eran irrelevantes comparadas con la barrera invisible de autoridad divina que ahora lo separaba de Mjolnir. Mjolnir es parte de mí, continuó, su voz quebrándose con una vulnerabilidad que nadie en el cosmos había escuchado jamás de él. Sin él, sin mi conexión con las fuerzas primordiales del universo, yo no sé quién soy. No sé existir sin el poder que ha definido cada momento de mi existencia desde que tuve conciencia por primera vez. Era una confesión que revelaba algo fundamental sobre la naturaleza de la identidad divina para Seers, como Thor, cuya existencia había sido definida por su poder desde el momento de su creación.
La pérdida de ese poder no era simplemente una inconveniencia o incluso un hándicap. Era una muerte existencial parcial, la destrucción de todo lo que se había considerado verdadero sobre sí mismo. Sin él aprenderás quién eres realmente, interrumpió Odín. Un martillo no hace al guerrero, Thor. La verdadera fuerza viene del corazón, del carácter, de la sabiduría, para saber cuándo luchar y cuándo mostrar misericordia. Un rayo dorado brotó de la punta de Gungnir, envolviendo a Thor en un capullo de luz cegadora. El dios del trueno sintió como si cada fibra de su ser estuviera siendo desenmarañada y tejida de nuevo. El poder que había corrido por sus venas desde el momento de su nacimiento, la conexión íntima con las fuerzas primordiales del rayo y la tormenta. Todo comenzó a desvanecerse como arena entre los dedos. Su último pensamiento antes de que la luz lo consumiera completamente fue el rostro de su padre y la expresión de profundo dolor que Odín trataba de ocultar detrás de su máscara de autoridad real. Capítulo 2. El despertar en Midgard. Cuando Thor recuperó la conciencia, lo primero que notó fue el silencio. No el silencio reverente de Osgard, lleno de poder contenido y majestuosidad susurrante, sino un silencio completamente diferente. Era el silencio de un mundo donde los dioses eran apenas leyendas, donde la magia se había retirado a los rincones más oscuros de la memoria, donde los mortales vivían y morían, sin saber jamás que existían otros mundos más allá de las estrellas. Abrió los ojos lentamente, parpadeando contra una luz suave y dorada que se filtraba a través de las hojas de árboles que no reconocía. No era la luz plateada y perfecta de Osgard, sino algo más cálido, más Anmortalan. Se incorporó con dificultad, sorprendido por el esfuerzo que le costó un movimiento tan simple. Se encontraba en un claro pequeño, rodeado de robles y pinos, cuyas ramas se mecían suavemente con una brisa que llevaba aromas desconocidos, tierra jameda, flores silvestres, el olor almizclado de animales pequeños que se escabullían entre la maleza negra. Todo tan vivo, tan vibrante en su imperfección, tan diferente de la belleza eterna e inmutable de su hogar. Thor se puso de pie tambaleándose, y fue entonces cuando la realidad de su situación lo golpeó como un martillo. En el pecho, su cuerpo, que había sido durante milenios una máquina de guerra perfecta, se sentía pesado, lento, mortal. Sus músculos, aunque aún fuertes por los estándares humanos, habían perdido esa fuerza sobrenatural que le había permitido levantar montañas y detener avalanchas con las manos desnudas. Miró hacia abajo y vio que ya no llevaba su armadura dorada, símbolo de su estatus divino. En su lugar, vestía ropas sencillas de lana y cuero, el tipo de vestimenta que usarían los campesinos o artesanos de Midgard. La realización lo golpeó como una ola fría. Realmente había perdido todo. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo. Su voz, sonando extrañamente ronca y humana en el aire quieto del bosque, cerró los ojos y buscó en su interior esa fuente, Familia Tepoda, esa conexión con las fuerzas primordiales del universo que había sido su compañera constante desde el nacimiento. Intentó convocar, aunque fuera la más pequeña chispa de electricidad, el más débil rumor de trueno, nada, solo el latido constante y muy humano de su corazón, solo el sonido de su respiración, solo el susurro del viento entre las hojas. Por primera vez en su larga existencia, Thor se sintió completamente, terriblemente solo. Durante los siguientes días, vagó por los bosques y campos de Midgard, tratando de encontrar algún sentido a su nueva existencia. El mundo mortal era un lugar extraño y fascinante. Los colores parecían más vivos, los sonidos más nítidos, los olores más intensos. Era como si hubiera estado viendo la vida a través de un cristal opaco durante milenios. Y ahora, por primera vez,
lo estuviera experimentando directamente, pero también era un mundo duro y despiadado. Su estómago, que nunca antes había conocido el hambre, rugía constantemente. Sus pies, acostumbrados a caminar sobre nubes y arcoíris, se llenaron de ampollas por los senderos rocosos, Sosme, que habían empuñado armas divinas, forjadas por los mejores artesanos del cosmos. Se agrietaron y sangraron por el trabajo manual que necesitaba para conseguir comida y refugio. Al principio, los aldeanos con los que se cruzó lo miraban con desconfianza. Su porte, a pesar de su ropa humilde, seguía teniendo algo de regio, algo que hablaba de batallas libradas en campos de gloria y victorias cantadas por los bardos de Osgard. Sus ojos azules conservaban una profundidad que hablaba de conocimiento de mundos más allá de las estrellas. Pero la necesidad es una maestra cruel y eficiente. Thor aprendió rápidamente que en el mundo mortal, la supervivencia dependía no de la fuerza bruta o el poder divino, sino de la astucia, la adaptabilidad y, más importante aún, de la capacidad de conectar con otros seres humanos. Fue en esa búsqueda de conexión humana que su destino lo llevó a una pequeña aldea llamada Valdres, enclavada entre colinas ondulantes cubiertas de campos de cebada dorada y viñedos, que se extendían como un manto verde hacia el horizonte. Capítulo 3. El encuentro que cambiaría todo. La taberna El Ciervo Dorado se alzaba en el corazón de Valdris, como un faro de calidez y compañerismo en la fría noche otoñal. Sus ventanas de cristal emplomado derramaban luz dorada sobre las calles empedradas, y de su interior emanaba una mezcla tentadora de aromas a pan recién horneado, cerveza espumosa, estofado de cordero y esa indefinible fragancia de humanidad que Thor había aprendido a asociar con el hogar cuando empujó la pesada puerta de roble y entró en el establecimiento. El calor lo envolvió como un abrazo. El lugar estaba lleno de vida, campesinos que celebraban el final de la cosecha, comerciantes que compartían historias de tierras lejanas, artesanos que debatían sobre sus oficios con la pasión de quien ha encontrado su verdadera vocación. Thor se dirigió hacia una mesa vacía en un rincón, consciente de las miradas curiosas que atraía. A pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibido, había algo en el que seguía gritando forastero, algo que hablaba de aventuras en tierras imposibles y secretos guardados en las profundidades de su alma. Fue entonces cuando la vio. Astrid se movía entre las mesas con una gracia que parecía desafiar las leyes de la física. No era la belleza perfecta e inmutable de las diosas de Osgard, sino algo mucho más poderoso a la belleza imperfecta y real de la humanidad. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, atrapando la luz de las antorchas y devolviéndola en destellos cobrizos. Sus ojos, del color de las hojas en otoño, bailaban con inteligencia y algo más que Thor no podía identificar, pero que lo atraía como la miel atrae a las abejas. Llevaba un vestido sencillo de lana verde, pero lo vestía con tal dignidad natural que habría hecho palidecer de envidia a las cortesanas de cualquier reino. Sus manos, mientras servía bebidas y comida, se movían con una precisión que hablaba de años de trabajo duro, pero también de una elegancia innata que no se puede aprender. Cuando sus ojos se encontraron por primera vez, Thor sintió algo que no había experimentado jamás en sus milenios de existencia. El tiempo se detuvo, no de la manera dramática y divina en que había manipulado el tiempo en batallas épicas, sino de una forma más sutil, más humana, más real. Era como si el universo hubiera contenido la respiración por un momento, reconociendo que algo importante estaba a punto de suceder. Astrid mantuvo su mirada por un momento que pareció eterno, y en sus ojos, Thor vio algo que lo dejó sin aliento al reconocimiento. No como si lo hubiera visto antes, sino como si su alma reconociera la suya propia,
como si hubieran estado buscándose a través de mundos y eternidades sin saberlo. Ella se acercó a su mesa con pasos que parecían medidos en música, y cuando habló, su voz tenía la cualidad cristalina de un arroyo de montaña mezclada con la calidez del hogar. «Buenos noches, forastero», dijo, y en esa simple palabra, Thor escuchó ecos de sabiduría antigua, como si ella supiera más de lo que mostraba. «¿Qué te trae a nuestro pequeño rincón del mundo?» Thor luchó por encontrar su voz, sorprendido por la turbación que sentía. Él, que había conversado con reyes y reinas, que había pronunciado discursos ante asambleas de dioses, se encontraba sin palabras frente a una simple camarera de una taberna mortal. «Yo, estoy de viaje», logró decir finalmente, «en de algo que perdí». Los ojos de Astrid se suavizaron con comprensión, y Thor tuvo la extraña sensación de que ella sabía exactamente de qué estaba hablando, aunque él mismo no estaba seguro. «Todos hemos perdido algo», respondió ella, sus palabras cargadas de un significado que iba más allá de la superficie. «La pregunta es si lo que encontramos en el camino vale la pena el viaje». Se produjo un silencio entre ellos, no incómodo, sino cargado de posibilidades, como el aire antes de una tormenta de verano. Thor sintió que había algo más en esta mujer, algo que iba más allá de lo que los ojos podían ver. «Soy Astrid», dijo ella finalmente, extendiendo su mano en un gesto que parecía completamente natural, pero que a Thor le pareció el acto más valiente que había presenciado jamás. «Thorwald», respondió él, adaptando su nombre divino a algo que sonara más humano. Cuando sus manos se tocaron, una corriente eléctrica pasó entre ellos, tan real y poderosa como cualquier rayo que hubiera invocado en sus días de gloria. Astrid retiró su mano lentamente, pero Thor pudo ver en sus ojos que ella también había sentido esa conexión inexplicable. «Thorwald», repitió ella, como si estuviera probando el nombre en su lengua. Es un nombre fuerte. De guerrero. Había una época en que eso era cierto, admitió Thor, sorprendido por su propia honestidad. «Los verdaderos guerreros», dijo Astrid con una sonrisa que iluminó toda su cara, «son aquellos que luchan por algo más grande que ellos mismos. El valor no está en la espada, sino en el corazón que la empuña». Sus palabras golpearon a Thor como una revelación. Era exactamente lo que Odín había tratado de enseñarle, lo que había estado intentando decirle en esos últimos momentos en Asgard. Pero escuchándolo de labios de esta mujer mortal, rodeado de la vida simple y honesta de la taberna, finalmente comenzaba a comprenderlo. Astrid se quedó conversando con él mucho después de que hubiera terminado su turno, y Thor se encontró contándole historias de sus viajes, cuidadosamente editadas para ocultar su verdadera naturaleza. Ella, a su vez, le habló de la aldea, de las tradiciones que se remontaban a generaciones atrás, de las leyendas locales sobre dioses antiguos que una vez caminaron entre los mortales. «¿Crees en esas leyendas?», preguntó Thor, genuinamente. Curioso por su respuesta, Astrid lo miró directamente a los ojos, y por un momento, Thor tuvo la inquietante sensación de que ella podía ver directamente a través de su disfraz mortal. «Creo», dijo lentamente, «que el mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que la mayoría de la gente imagina. Creo que hay fuerzas antiguas que todavía se mueven entre nosotros, esperando el momento correcto para revelarse. Y creo», añadió con una sonrisa que tenía algo de misterioso, «que a veces las leyendas cobran vida cuando menos lo esperamos». Cuando Thor finalmente dejó la taberna esa noche, con la promesa de regresar al día siguiente, caminó por las calles vacías de Valdris con el corazón más ligero de lo que había estado desde su exilio, por primera vez desde que había despertado. En Midgard se sentía como si hubiera encontrado algo que valía la pena buscar. No sabía que en las sombras del bosque que rodeaba la aldea
ojos divinos lo observaban, y que su encuentro con Astrid había puesto en movimiento fuerzas que cambiarían el destino de todos los mundos. Capítulo 4. Los hilos del destino. Los días que siguieron al encuentro en la taberna pasaron como en un sueño. Thor encontró trabajo en la herrería local, donde su fuerza natural onqui desminguida y su conocimiento instintivo del metal impresionaron al maestro herrero, un hombre llamado Bjorn, cuyas manos estaban marcadas por décadas de trabajo con el fuego y el hierro. «Tienes manos de guerrero», observó Bjorn una mañana mientras Thor martillaba una herradura con movimientos precisos y fluidos. «Pero también tienes el alma de un artesano. Es una combinación rara». Thor sonrió, perdido en el ritmo hipnótico del martillo contra el yunque. Había algo profundamente satisfactorio en crear en lugar de destruir, en forjar herramientas que ayudarían a los campesinos a trabajar la tierra en lugar de armas destinadas a la guerra. Era un tipo de poder diferente, más sutil pero no menos. Cada tarde, cuando terminaba su trabajo, se dirigía a El Ciervo Dorado, donde Astrid siempre parecía estar esperándolo con una sonrisa que hacía que el agotamiento del día se desvaneciera como la niebla al amanecer. Sus conversaciones se volvieron más profundas, más íntimas, explorando territorios del alma que Thor nunca antes había considerado. «¿Qué es lo que realmente buscas, Thorvald?», le preguntó ella una noche mientras caminaban por las afueras de la aldea, bajo un cielo estrellado que a Thor le recordaba dolorosamente a Osgard. «Pensé que lo sabía», respondió él, deteniéndose junto a un pequeño arroyo que serpentaba a través de los campos. «Pensé que se trataba de poder, de gloria, de demostrar mi valor en el campo de batalla. Pero ahora ya no estoy seguro». Astrid se acercó más a él, su presencia una fuente de calidez en la noche fresca. «A veces tenemos que perder todo para descubrir lo que realmente importa». Sus palabras tocaron algo profundo en el alma de Thor. Se volvió hacia ella, y a la luz de las estrellas, su rostro parecía brillar con una luz interior que era más hermosa que cualquier magia que hubiera presenciado en Osgard. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué buscas tú, Astrid?». Ella vaciló por un momento, como si estuviera luchando con un secreto que había guardado durante mucho tiempo. «Busco comprensión», dijo finalmente. «Desde niña he tenido sueños, visiones de mundos más allá de este. Veo grandes batallas libradas en campos de estrellas, dioses que caminan entre mortales, fuerzas que podrían destruir o salvar todos los mundos. Mi abuela decía que tenía el don de la vista, que podía ver a través del velo que separa los mundos». Thor sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era posible que Astrid fuera más de lo que parecía? ¿Podría ser que el destino los hubiera unido por una razón más profunda que el simple azar? «¿Estos sueños?», dijo cuidadosamente. «¿Reconoces a alguno de los seres que ves en ellos?». Astrid lo miró directamente a los ojos, y en su mirada Thor vio una profundidad de conocimiento que lo hizo temblar. «Hay uno», murmuró, «un guerrero, con ojos como el cielo de tormenta y cabello dorado como el trigo al sol. Empuña un martillo que brilla con la luz de las estrellas, y cuando lucha, el mismo aire se carga de electricidad. En mis sueños, siempre está buscando algo que ha perdido y que necesita desesperadamente encontrar». El aliento de Thor se detuvo en su garganta. Era imposible. Y sin embargo, «¿Y alguna vez has visto su rostro claramente?», preguntó con voz ronca. Astrid alzó la mano y suavemente tocó su mejilla, y Thor sintió que toda su existencia se centraba en ese punto de contacto. «Solo una vez», susurró. «Y tenía tu rostro, Thorvald». Antes de que Thor pudiera responder, antes de que pudiera procesar completamente las implicaciones de sus palabras, Astrid se alzó sobre las puntas de los pies y lo besó. El mundo desapareció. No fue como los besos que había compartido con las diosas de Osgard,
besos de poder y pasión divina. Este fue algo completamente diferente, humano, vulnerable, real. Fue un beso que hablaba de esperanza y miedo, de amor y pérdida, de dos almas que se habían encontrado en la inmensidad del cosmos contra todas las probabilidades. Cuando finalmente se separaron, Thor sentía como si hubiera sido transformado a nivel molecular. Todo lo que había creído saber sobre sí mismo, sabrá, el amor, sobre lo que realmente importaba en la existencia, había sido reescrito en ese momento. Astrid murmuró, su voz cargada de emoción. «Sé quién eres», dijo ella suavemente, pero sin miedo en su voz. «O más bien, sé quién eras. Annie, no me importa. El hombre que está frente a mí ahora, el hombre que he llegado a amar, es más real que cualquier dios que haya caminado jamás por la tierra». Primera pausa narrativa. 6 minutos. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que su amor había despertado algo antiguo y poderoso en las sombras del cosmos. Mientras Thor y Astrid se entregaban a sus sentimientos, fuerzas oscuras se movían, y el destino de todos los mundos pendía de un hilo más delgado que la luz de las estrellas. Capítulo 5. Sombras del pasado. Las semanas que siguieron fueron las más felices de la larga existencia de Thor. Cada amanecer traía nuevas maravillas, cada atardecer nuevas revelaciones sobre la profundidad del amor humano. Trabajaba, herrería con una pasión renovada, creando herramientas y ornamentos que los aldeanos comenzaron a considerar obras de arte. Su fama como artesano se extendió a las aldeas vecinas, y pronto llegaron visitantes de lugares lejanos solo para ver las creaciones del misterioso herrero de Valdris. Pero era en los momentos íntimos con Astrid donde Thor verdaderamente florecía. Descubrió que ella no solo tenía el don de la vista, sino también una sabiduría profunda sobre las antiguas tradiciones y leyendas. Conocía hierbas curativas que crecían en los rincones más recónditos del bosque. Podía leer los patrones de las estrellas como si fueran un libro abierto, y tenía una comprensión intuitiva de las fuerzas que conectaban todos los seres vivos. Mi bisabuela, Ira, una vauva, le confió una noche mientras caminaban por un sendero del bosque, iluminado por la luna llena. Una vidente y sabia. Antes de morir, me dijo que en mi sangre corrían líneas de poder que se remontaban a los tiempos en que los dioses caminaban libremente entre los mortales. Thor sintió un escalofrío de reconocimiento. Las la vez eran mujeres especiales, tocadas por la magia de los mundos antiguos, capaces de ver a través del velo del tiempo y el espacio. Si Astrid tenía esa herencia, ¿has intentado alguna vez acceder a ese poder?, preguntó. Astrid se detuvo junto a un claro donde crecía un círculo perfecto de setas, un anillo de hadas, según las viejas tradiciones. En el centro del círculo había una piedra cubierta de runas tan antiguas que incluso Thor, con todo su conocimiento divino, solo podía descifrar parcialmente. A veces siento algo moviéndose en mi interior, admitió, como una tormenta distante, como un río subterráneo buscando la superficie. Pero tengo miedo, Thorwald. Mi abuela me advirtió que algunos poderes vienen con un precio que puede ser demasiado alto para pagarlo. Thor tomó sus manos entre las suyas, sintiendo la calidez y la humanidad de su tacto. Sea cual sea ese poder, dijo firmemente, sea cual sea el precio, enfrentaremos juntos lo que venga. Ya no estás sola, Astrid. Ella sonrió, y en esa sonrisa Thor vio reflejado todo el amor y la confianza que había estado buscando sin saberlo. Pero su felicidad no había pasado desapercibida en los reinos superiores. Esa misma noche, mientras Thor dormía profundamente junto a Astrid, en la pequeña cabaña que habían comenzado a compartir, una presencia familiar se materializó en las sombras del bosque circundante. Heimdall, el vigilante eterno, emergió de unas
de luz espectral, sus ojos dorados barriendo el área, con su visión omnisciente. Su rostro, habitualmente sereno e impasible, mostraba una expresión de preocupación profunda. «Thor», murmuró, aunque sabía que el dios caído no podía oírlo. «¿Qué has hecho?» Desde su exilio, Heimdall había estado observando a Thor con creciente alarma. El plan de Odín había sido simple en enviar a su hijo rebelde a Midgard, para que aprendiera humildad y sabiduría. Se suponía que sería una lección dura pero temporal, un castigo que lo haría regresar a Asgard como un dios más sabio y responsable. Pero esto era algo que nadie había previsto. Thor no solo había encontrado la humildad, había encontrado el amor, y no cualquier amor, sino una conexión tan profunda con una mortal que parecía estar cambiando la misma esencia de su ser. Peor aún, la mortal en cuestión no era una simple campesina. Heimdall podía ver las líneas de poder que corrían a través de ella, la herencia mágica que la conectaba con fuerzas ancestrales que habían dormido durante siglos. Su unión estaba creando ondas en el tejido de la realidad, ondas que habían llegado hasta los oídos de seres que era mejor mantener dormidos. Heimdall cerró los ojos y extendió su conciencia a través de los 9 mundos, buscando las perturbaciones que sus sentidos habían detectado. Lo que encontró lo llenó de terror helado. En las profundidades más oscuras de los mundos inferiores, algo se estaba moviendo, algo que había estado esperando durante eones, una oportunidad para escapar de sus prisiones cósmicas, y la unión de un dios caído con una LVA despertada podría ser exactamente la llave que necesitaba. Más preocupante aún, Heimdall podía sentir la presencia familiar, pero siempre impredecible de Loki, moviéndose como una sombra a través de los bordes de la realidad. El dios de la travesura había estado sospechosamente silencioso desde el exilio de Thor, y en la experiencia de Heimdall, un Loki silencioso era infinitamente más peligroso que uno que causaba caos abiertamente, con el corazón pesado. Heimdall se preparó para hacer algo que nunca pensó que tendría que hacer: actuar sin el conocimiento o consentimiento del Padre de todos. La mañana siguiente, Thor despertó con una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado en el mundo durante la noche. El aire mismo parecía más denso, cargado de una electricidad que le recordaba los momentos previos a las grandes tormentas de Asgard. Astrid también lo sintió. Se incorporó en la cama, sus ojos marrones escaneando la habitación con una intensidad que Thor había aprendido a asociar con sus momentos de visión profética. «Algo viene», murmuró, llevándose una mano al pecho. «Algo grande y terrible. Lo siento moviéndose en los bordes de la realidad, buscando una forma de entrar en nuestro mundo». Thor se levantó rápidamente y se acercó a la ventana. El bosque parecía normal a simple vista, pero había algo en el silencio de los pájaros, en la forma en que las hojas se movían sin viento, que confirmaba las palabras de Astrid. «¿Puedes ver qué es?», preguntó Astrid. Cerró los ojos y Thor pudo sentir cómo su poder se extendía, invisible pero palpable, tocando las corrientes ocultas que conectaban todas las cosas. «¿Veo fuego?», susurró, su voz tomando el tono distante de la profecía. «Veo serpientes de humo y sombras con dientes. Veo a alguien que conoces, alguien que te ha traicionado antes y lo hará de nuevo. Y veo». Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror. «Veo que nuestra felicidad ha despertado fuerzas que deberían haber permanecido dormidas para siempre». En ese momento, como si hubiera sido invocado por sus palabras, un viento frío sopló a través de la habitación, extinguiendo las velas y llenando el aire con el aroma de azufre y malicia. Y en el umbral de la puerta, materializándose como humo que toma forma humana, apareció una figura que hizo que el corazón de Thor se hundiera hasta sus pies. En Loki, el dios de la travesura, había cambiado desde la última vez que Thor lo había visto. En su rostro
siempre hermoso de una manera inquietante, ahora portaba líneas de poder y crueldad que no habían estado allí antes. Sus ojos verdes brillaban con una luz que no era completamente divina, como si hubiera estado bebiendo de fuentes de poder que ningún dios sensato tocaría. Hermano mío, dijo Loki con una sonrisa que helaba la sangre, qué conmovedor es este pequeño nido de amor que has construido, y qué lástima que tenga que destruirlo. Capítulo 6. El juego de Loki. El aire en la pequeña cabaña se volvió espeso y opresivo, como si la misma presencia de Loki hubiera alterado las leyes naturales que regían el espacio. Thor se colocó instintivamente frente a Astrid, aunque sabía que sin sus poderes divinos sería una protección débil contra el dios de la travesura. Loki gruñó. ¿Qué quieres? El dios de la travesura entró en la habitación con pasos que no hacían ruido, como si caminara sobre agua en lugar de madera. Su túnica verde oscura ondulaba alrededor de él sin que hubiera brisa, y cada uno de sus movimientos era calculado para maximizar la amenaza implícita. ¿Qué quiero? Loki se rió. Un sonido, como cristal rompiéndose. Querido hermano, siempre tan directo, tan carente de sutileza, lo que quiero es lo que siempre he querido en diversión. Y debo admitir que esta pequeña aventura tuya ha proporcionado entretenimiento más allá de mis expectativas más salvajes. Sus ojos se posaron en Astrid, que había salido de detrás de Thor, y ahora lo miraba con una mezcla de miedo y desafío que incluso Loki tuvo que admitir que era impresionante. Y tú debes ser la famosa Lava, que ha capturado el corazón de mi hermano. Continuó Loki, inclinando la cabeza en una parodia de respeto a Astrid. ¿Verdad? ¡Qué encantador! Hace siglos que no veo una línea de sangre tan pura conectada con los poderes antiguos. No le hagas daño, dijo Thor, dando un paso amenazador hacia Loki. Tu disputa es conmigo, no con ella. ¿Daño? Loki fingió sorpresa. Thor, me hieres con tus acusaciones. No tengo intención de dañar a la adorable Astrid. De hecho, vengo con una oferta que creo que encontrará bastante iluminadora. Con un gesto de su mano, Loki hizo aparecer una silla de madera tallada, que definitivamente no había estado allí segundos antes. Se sentó con gracia felina, cruzando las piernas y sonriendo como un gato que ha atrapado dos ratones particularmente interesantes. Verán, continuó, su pequeño romance ha causado ondas en la estructura de la realidad. Ondas que han llegado a los oídos de seres que es mejor mantener ignorantes de los asuntos de los mortales y dioses menores. Astrid encontró su voz, y cuando habló, fue con una firmeza que sorprendió incluso a Thor. Hablas en acertijos, dios de la mentira. Si tienes algo que decir, dilo claramente. Loki aplaudió lentamente, su sonrisa volviéndose genuinamente divertida. Magnífico, belleza, poder y coraje. Realmente tienes buen gusto, hermano. Muy bien, seré directo. Su expresión se volvió repentinamente seria, y por un momento, Thor pudo ver algo que podría haber sido preocupación real en sus ojos. Su unión, la combinación de la esencia divina residual de Thor con el poder latente de una LVA, ha debilitado las barreras entre los mundos. Ciertas entidades han notado esta debilidad y están buscando maneras de explotarla. ¿Qué tipo de entidades?, preguntó Thor, aunque temía la respuesta. Los tipos de entidades que fueron encadenadas al comienzo de los tiempos, por muy buenas razones, respondió Loki sombríamente. Dragones primordiales que podrían incinerar mundos enteros con un aliento. Serpientes del caos que se alimentan de la estructura misma de la realidad. Y cosas para las cuales ni siquiera tenemos nombres, porque los dioses que las vieron originalmente fueron lo suficientemente sabios como para no hablar de ellas jamás. Thor sintió que su sangre se convertía en hielo. Había oído susurros de tales seres
en los archivos más antiguos de Osgard, menciones fragmentarias en textos que incluso Odín leía con cautela. ¿Y qué propones?, preguntó. La sonrisa de Loki regresó, pero ahora tenía un filo de acero. Simple, Thor renuncia completamente a cualquier resto de divinidad que pueda quedar en él. Se convierte permanentemente en mortal y vive una vida tranquila y feliz con su V. La va hasta que la muerte natural los separe. A cambio, yo me aseguro de que las barreras entre mundos se fortalezcan de nuevo y esas entidades vuelvan a sus prisiones cósmicas. ¿Y cuál es el truco?, preguntó Astrid antes de que Thor pudiera responder. Los dioses como tú nunca hacen ofertas tan generosas sin un precio oculto. Loki la miró con algo que casi podría llamarse respeto. El truco, querida, es que si Thor acepta mi oferta, no solo renuncia a sus poderes restantes, renuncia también a cualquier posibilidad de regresar jamás a Asgard. Será cortado completamente del mundo de los dioses. Sus memorias de milenios de existencia divina se desvanecerán gradualmente y eventualmente se convertirá en un simple mortal sin recuerdo alguno de haber sido alguna vez más que eso. El silencio que siguió fue tan completo que Thor pudo escuchar el latido de su propio corazón. «Why say me niego», dijo lentamente. «Si te niegas», respondió Loki, levantándose de su silla con movimientos fluidos, «entonces tendré que tomar medidas. Drásticas para proteger la estabilidad de los mundos. Medidas que tu querida Astrid podría encontrar desagradables». La amenaza colgaba en el aire como una espada suspendida por un hilo. Thor miró a Astrid, vio la determinación y el amor en sus ojos, y supo que no había realmente elección alguna. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?» «Tiempo hay de sobra», dijo Loki casualmente, caminando hacia la puerta. «Digamos, hasta el amanecer. Después de todo, las decisiones más importantes de la vida deben tomarse bajo las estrellas, ¿no crees?». Con esas palabras, se desvaneció como humo, dejando solo el leve aroma de azufre y la sensación de que el mundo había cambiado irrevocablemente. Thor y Astrid se quedaron de pie en el silencio de la cabaña, procesando las implicaciones de lo que acababa de suceder. «No puede hacerlo», dijo Astrid finalmente, su voz apenas un susurro. «No puedes renunciar a todo lo que eres por mí». Thor se acercó a ella y tomó su rostro entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. «Astrid», dijo suavemente, «ya renuncié a todo lo que era el día que te conocí. Lo que Loki está pidiendo es simplemente hacer oficial lo que mi corazón ya decidió hace semanas. Pero tus memorias, tu pasado, todo lo que has sido, todo lo que he sido, me llevó hasta ti», interrumpió Thor. «Y todo lo que quiero ser está aquí, en este momento, contigo en el resto». El resto son solo historias de un hombre que ya no existe. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Thor podía sentir algo moviéndose en las profundidades de su ser. Algo que susurraba que las cosas no eran tan simples como parecían, y que las ofertas de Loki siempre tenían consecuencias que nadie podía prever. Capítulo 7. A la noche más larga. Las horas que siguieron a la visita de Loki pasaron como una eternidad condensada en gotas de tiempo. Thor y Astrid no durmieron. En cambio, caminaron por el bosque que rodeaba la aldea, cada uno perdido en pensamientos que eran demasiado grandes y terribles para compartir completamente. La luna llena bañaba el paisaje en plata líquida, transformando el mundo familiar en algo mágico y etéreo. Los árboles parecían susurrar secretos antiguos, y más de una vez, tanto Thor como Astrid tuvieron la sensación de que no estaban solos en su vigilia nocturna. «Cuéntame de Asgard», dijo Astrid finalmente, mientras se sentaban junto al arroyo donde se habían besado por primera vez. «Cuéntame de tu hogar». Thor durante semanas había evitado hablar en detalle de su vida anterior, en parte
para proteger el secreto de su identidad, pero también porque los recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero ahora, enfrentando la posibilidad de perder esos recuerdos para siempre, sintió una urgencia desesperada de compartirlos. «Es un lugar de belleza imposible», comenzó, su voz tomando un tono soñador. «Imagina torres que se elevan hasta tocar las nubes, hechas de oro que nunca se empaña y cristal que canta con el viento. Imagina jardines donde crecen flores que brillan con su propia luz y fuentes que fluyen con agua que puede curar cualquier herida». Sus ojos se perdieron en la distancia, viendo no el bosque mortal que los rodeaba, sino los palacios y plazas de su hogar perdido. «Hay un puente llamado Bifrost», continuó, «hecho de arcoíris sólido que conecta Asgard con todos los otros mundos. Cuando era joven, solía sentarme en el borde de ese puente durante horas, mirando hacia los mundos distantes y preguntándome qué aventuras me esperaban allí». «¿Y tu familia?», preguntó Astrid suavemente. Una sombra de dolor cruzó el rostro. «De Thor, mi padre. Odín es el más sabio de todos los dioses, aunque a veces su sabiduría se siente más como crueldad. Ha sacrificado tanto por el conocimiento y el poder, que a veces me pregunto si recuerda lo que es simplemente sentir a mi madre. Frigga era gentileza y amor personificados. Podía ver el futuro en sus tapices y siempre sabía las palabras exactas para curar un corazón herido. Astrid notó el tiempo pasado. «Para mí ahora, toda mi vida anterior está en tiempo pasado», dijo Thor tristemente. «Incluso si algún día regresara a Asgard, no sería el mismo dios que se fue. Midgard me ha cambiado, tú me has cambiado, de maneras que son irreversibles». Se volvió hacia ella, y en la luz de la luna, su rostro mostraba una vulnerabilidad que pocas veces había permitido que otros vieran. «¿Te arrepientes?», preguntó. «¿Te arrepientes de haberme conocido, sabiendo el caos que mi presencia ha traído a tu vida?» Astrid se acercó más a él, tomando su mano entre las suyas. «Thor», dijo, usando su nombre real por primera vez desde que había descubierto su identidad. «Antes de conocerte, mi vida era como un libro con páginas en blanco. Tenía un propósito, pero no un significado. Tenía poder, pero no razón para usarlo. Tenía sueños del futuro, pero ninguna esperanza real de que ese futuro valiera la pena vivirlo». Se llevó la mano de él a su corazón, y Thor pudo sentir el latido constante y fuerte. «Me diste razones para despertar cada mañana con alegría, en lugar de simplemente beber. Me mostraste que el amor no es solo algo que vemos en cuentos y canciones, sino algo real y tangible, que puede cambiar la misma naturaleza de la existencia. Si eso ha despertado fuerzas oscuras, si nuestro amor ha puesto en peligro los mundos, entonces enfrentaremos esas consecuencias juntos». Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido que hizo que ambos se pusieran de pie de un salto. Aullido de un lobo, pero no de cualquier lobo. Este aullido tenía una cualidad sobrenatural, como si viniera de una garganta que había conocido tanto la forma animal como la humana. De las sombras entre los árboles surgió una figura que hizo que el corazón de Thor se acelerara con una mezcla de alegría y aprensión. Era Fenrir, el lobo gigante, uno de los hijos de Loki, pero en este momento había tomado una forma más pequeña y manejable. «Fenrir», murmuró Thor, acercándose lentamente al gran lobo. «¿Qué haces aquí?». El lobo lo miró con ojos que brillaban con inteligencia completamente humana, y cuando habló, su voz fue un rugido grave que de alguna manera formaba palabras perfectamente comprensibles. «Vengo con una advertencia, hijo de Odín», dijo Fenrir. «Mi padre juega un juego más profundo de lo que aparenta. Su oferta no es lo que parece». «¿Qué quieres decir?», preguntó Astrid, mostrando una valentía extraordinaria al dirigirse directamente a una criatura que, según las leyendas, estaba destinada a devorar al mismo Odín en el Ragnar.
acá. Fenrir se volvió hacia ella y por un momento su expresión feroz se suavizó. Tienes un corazón valiente, Finko. LBA. Puedo ver por qué has capturado el alma de un dios. Se volvió de nuevo hacia Thor. Mi padre no está tratando de proteger los mundos de las entidades que han despertado. Está tratando de controlarlas. Las palabras golpearon a Thor como un puñetazo físico que Loki ha estado durante años buscando maneras de aumentar su poder, maneras de finalmente superar las limitaciones que los otros dioses han puesto sobre él. Las entidades que han despertado por vuestra unión, él cree que puede domesticarlas, usarlas como armas en su guerra eventual contra Asgard. Pero dijo que si yo renunciaba a mi divinidad restante, él se aseguraría de que volvieran a sus prisiones, protestó Thor. Fenrir dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa si hubiera venido de una garganta humana. Y lo hará, después de haber hecho tratos con ellas, después de haber aprendido sus secretos, después de haber forjado alianzas que le darán el poder para derrocar el orden cósmico actual. Tu sacrificio no salvará los mundos, Thor. Solo le dará a mi padre el tiempo y la cobertura que necesita para completar sus planes. El mundo pareció tambalearse alrededor de Thor. Se había preparado para sacrificar todo por amor, para renunciar a su naturaleza divina, para proteger tanto a Astrid como a los mundos. Pero si el sacrificio era en vano, si de hecho estaría ayudando a Loki a lograr algo aún más terrible, entonces, ¿qué puedo hacer?, preguntó desesperadamente. Fenrir miró hacia el cielo, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir las nubes de rosa pálido. Hay otra opción, dijo lentamente, pero requiere algo que ningún dios ha intentado jamás. Algo que podría destruiros a ambos o transformaros en algo completamente nuevo. Dime, dijo Thor firmemente. En lugar de renunciar a tu divinidad, podrías compartirla, las líneas de poder que corren a través de Astrid, su herencia como LBA, podrían ser fortalecidas y expandidas. En lugar de un dios que se convierte en mortal, podrían convertirse en algo nuevo. Han dos seres conectados tan profundamente que comparten no solo el amor, sino la esencia misma del poder divino. ¿Es eso posible?, preguntó Astrid, su vez apenas un susurro imposible. Sí, respondió Fenrir. Pero el proceso requeriría que ambos pasaran por una transformación que los desgarraría y reconstruiría a nivel fundamental. Y no hay garantía de que sobrevivan como los individuos que son ahora. Podrían emerger como algo completamente diferente, o podrían no emerger en absoluto. El silencio se extendió entre ellos mientras procesaban esta revelación. En la distancia, Thor podía escuchar los primeros sonidos de la aldea despertando, galos cantando, puertas abriéndose. Los sonidos familiares de la vida humana continuando inconsciente del drama cósmico que se desarrollaba en el bosque cercano. El amanecer se acerca, dijo Fenrir suavemente, y con él, tu respuesta a mi padre. Sea cual sea vuestra decisión, debe tomarse pronto. Thor miró a Astrid. Vio en sus ojos el mismo amor feroz y la misma determinación que había visto desde la primera noche. Tomó sus manos entre las suyas y sintió la corriente familiar de conexión que fluía entre ellos. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a arriesgar todo lo que somos por la posibilidad de convertirnos en algo que nunca antes ha existido? Astrid sonrió, y en esa sonrisa Thor vio reflejado todo el coraje y el amor que había estado buscando durante milenios sin saberlo. Contigo, dijo simplemente. Estoy dispuesta a arriesgar cualquier cosa. Segunda pausa narrativa, menos 6 minutos antes del final. Pero lo que ninguno de ellos podía imaginar era que su decisión no solo cambiaría sus propios destinos, sino que desencadenaría eventos que transformarían para siempre la relación entre dioses y mortales, entre el amor y el poder,
entre lo que fue y lo que podría llegar a ser. Capítulo 8. A la transformación. El claro del bosque, donde Thor y Astrid habían compartido su primer beso, se convirtió en el escenario de lo que Fenrir llamó la unión. Un ritual tan antiguo que incluso las piedras rúnicas más viejas solo hacían referencias oblicuas a él. Astrid se arrodilló en el centro del círculo de piedras, sus manos extendidas hacia el cielo que se aclaraba gradualmente. Thor se colocó frente a ella, y entre sus palmas abiertas, una luz suave comenzó a brillar, no la luz dorada de sus antiguos poderes divinos, sino algo más sutil, más humano, pero no menos poderoso. La clave, explicó Fenrir, caminando alrededor del círculo en un patrón que seguía líneas de poder invisible, no está en que Thor renuncie a su divinidad, o que Astrid ascienda a la divinidad. Está en que ambos encuentren un punto medio, un estado de existencia que sea al mismo tiempo mortal e inmortal, humano y divino. La luz entre las manos de Thor y Astrid comenzó a intensificarse, y con ella ambos sintieron que algo fundamental en su interior comenzaba a cambiar. No era doloroso exactamente, sino más bien como si estuvieran siendo desarreglados a nivel molecular y luego recompuestos en un patrón ligeramente diferente. Siento como si pudiera ver a través del tiempo, murmuró Astrid, sus ojos ahora brillando, con una luz interior que rivalizaba con las estrellas que se desvanecían en el cielo matutino. Y yo siento como si finalmente entendiera lo que significa estar verdaderamente vivo, respondió Thor, maravillado por las sensaciones que corrían a través de su cuerpo transformado. Fue en ese momento de mayor vulnerabilidad, cuando ambos estaban completamente abiertos a las fuerzas que los estaban transformando, que Loki eligió hacer su aparición. ¡Qué espectáculo más conmovedor! Su voz cortó el aire como una cuchilla, llena de furia, apenas contenida. Aunque debo admitir, querido hermano, que no esperaba que encontraras una manera de evitar elegir entre tus opciones tan cuidadosamente preparadas. Thor se levantó lentamente, y Astrid pudo ver inmediatamente que algo había cambiado en él. Todavía era el hombre que amaba, pero ahora había algo más, en una presencia, una autoridad que hablaba de poder, que era al mismo tiempo antiguo y completamente nuevo. Loki, dijo Thor, y su voz resonó con armónicos que no había tenido antes. Tu juego ha terminado. El dios de la travesura rió, pero había una nota de nerviosismo en el sonido. Mi juego, querido hermano, mi juego apenas está comenzando. Levantó una mano, y las sombras del bosque comenzaron a moverse, tomando formas que lastimaban los ojos al mirarlas directamente. Verás, mientras tú y tu pequeña 5, Lava han estado jugando a la transformación, yo he estado ocupado liberando a algunos de nuestros amigos más antiguos de sus prisiones cósmicas. Las criaturas que emergieron de las sombras eran pesadillas hechas realidad, serpientes de humo con ojos como agujeros negros, lobos del tamaño de caballos con dientes que brillaban como metal fundido, y cosas que no tenían forma fija sino que cambiaban constantemente entre configuraciones que desafiaban la comprensión. Esperaba usar el caos de tu decisión como cobertura para mis negociaciones con ellas, continuó Loki. Pero esto es aún mejor. Ahora puedo eliminar tanto a un dios problemático como a una LVA peligrosa y culpar a las entidades que he liberado. Asgard pensará que murieron defendiendo Midgard, y yo seré el héroe que finalmente logró encadenar de nuevo a las fuerzas del caos. Pero cuando las criaturas se lanzaron hacia Thor y Astrid, algo extraordinario sucedió. En lugar de defenderse por separado, se movieron como si fueran dos partes de un solo organismo. Thor extendió su mano, y de ella brotó no el rayo dorado que había comandado como Dios, sino algo nuevo en relámpagos de plata que parecían estar vivos, que se movían con intención propia y que golpearon a las criaturas. Sombra con una precisión que iba más allá de la habilidad física. Al mismo tiempo, Astrid alzó su voz
en un cántico que combinaba las palabras de poder de las elfas antiguas con algo completamente original. Su canción no solo repelía a las criaturas, sino que parecía estar reescribiendo las leyes mismas que las habían traído a la existencia. Juntos, eran formidables de una manera que ninguno había sido por separado. Loki retrocedió, su expresión pasando de confianza a preocupación genuina. «Imposible», murmuró. «No puede ser, pero puede», dijo una nueva voz. Y todos se volvieron para ver a Odín emergiendo de un rayo de luz dorada. El padre de todos había llegado a Midgard, algo que no había hecho en siglos. Su mirada se posó primero en las criaturas caóticas que Loki había liberado, luego en su hijo adoptivo y finalmente en Thor y Astrid, que seguían de pie juntos en el centro del círculo, rodeados por un aura de poder que era claramente visible, incluso para ojos mortales. «Loki», dijo Odín, su voz conteniendo ecos de truenos distantes, «has ido demasiado lejos esta vez». Con un gesto de Gungnir, las criaturas sombra fueron instantáneamente devueltas a las dimensiones de las que habían venido, sus gritos de protesta desvaneciéndose en ecos que se perdieron en el viento. «Padre», comenzó Loki, pero Odín lo silenció con una mirada. «Silencio. En tu castigo será decidido más tarde». Ahora se volvió hacia Thor y Astrid. «Debo evaluar lo que habéis hecho». Se acercó lentamente al círculo de piedras, sus ojos únicos escaneando las nuevas formas de energía que emanaban de la pareja transformada. «Extraordinario», murmuró. Finalmente, habéis logrado algo que los textos más antiguos sugieren, pero que ningún ser ha intentado jamás: una verdadera fusión de lo mortal y lo divino, no a través de la ascensión o la renuncia, sino a través de la síntesis. ¿Significa eso que apruebas?», preguntó Thor cuidadosamente. Odín guardó silencio por un largo momento, sus ojos perdidos en pensamientos que abarcaban milenios de sabiduría y experiencia. «Significa», dijo finalmente, «que habéis creado algo nuevo bajo el sol. No sois completamente dioses, pero tampoco sois completamente mortales. Sois algo que podría ser exactamente lo que los mundos necesitan en los tiempos que se avecinan». Se acercó más, y por primera vez desde que Thor podía recordar, su padre sonrió con algo que parecía genuino orgullo paternal. «Tu castigo ha terminado, hijo mío, pero no porque hayas regresado a ser quien eras antes. Ha terminado porque te has convertido en quien necesitabas ser». Capítulo 9. El nuevo amanecer. Los meses que siguieron a la transformación fueron un período de descubrimiento, tanto para Thor y Astrid, como para todos aquellos cuyas vidas tocaron. Su nueva naturaleza híbrida los convirtió en algo único en toda la historia de los 9 mundos anseres que podían moverse libremente entre el reino de los dioses y el mundo de los mortales, sirviendo como puentes vivientes entre dos formas de existencia que habían estado separadas durante milenios. En Baldris, los cambios fueron gradualmente evidentes, pero no alarmantes. Los cultivos comenzaron a crecer más abundantes, las enfermedades se volvieron más raras, y los conflictos entre aldeas vecinas parecían resolverse con una facilidad sorprendente. Los aldeanos atribuían estos cambios a la buena fortuna, sin darse cuenta de que la presencia de dos seres que equilibraban perfectamente lo divino y lo mortal estaba irradiando una influencia estabilizadora en toda la región. Thor continuó trabajando en la herrería, pero ahora sus creaciones tenían cualidades que iban más allá de la artesanía humana normal. Las herramientas que forjaba duraban generaciones. Las armas que creaba nunca se rompían en el momento crucial. Y las joyas que ocasionalmente hacía para bodas y celebraciones parecían traer buena suerte a quienes las portaban. Astrid, por su parte,
se convirtió en la curandera y consejera más buscada en cientos de millas a la redonda. Su capacidad para ver a través del velo del tiempo se había intensificado, permitiéndole no solo predecir eventos futuros, sino también comprender las raíces profundas de los problemas presentes. Más importante aún, había desarrollado la habilidad de ayudar a otros a encontrar su propio equilibrio entre las necesidades del cuerpo mortal y los anhelos del espíritu inmortal. «Es extraño», le comentó a Thor una noche mientras caminaban por la orilla del lago que se había convertido en su lugar favorito para las conversaciones íntimas. «Siento como si por primera vez en mi vida estuviera viviendo exactamente como se suponía que debía vivir». Thor asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. «En Asgard siempre me sentía como si estuviera interpretando un papel, el hijo obediente, el guerrero valiente, el príncipe noble. Pero el papel nunca se ajustaba completamente. Siempre había partes de mí que no encajaban en las expectativas». «¿Y ahora?», preguntó Astrid, tomando su mano mientras se detenían para observar las estrellas reflejadas en la superficie tranquila del agua. «Ahora soy completo», respondió Thor simplemente. «No estoy tratando de ser alguien más. No estoy luchando contra mi naturaleza. No estoy negando partes de mí mismo para encajar en categorías que otros han creado. Soy exactamente quien soy. Y eso es suficiente». Su conversación fue interrumpida por la llegada de un visitante inesperado, aunque no desagradable. Heimdall se materializó a unos pasos de distancia, pero su expresión habitual de vigilancia solemne había sido reemplazada por algo que casi parecía alegría. Thor, Astrid, lo saludó con una inclinación formal de la cabeza que logró ser tanto respetuosa como cálida. «Heimdall», respondió Thor, «¿qué noticias traes de Asgard?» «Noticias extraordinarias», respondió el vigilante. «Vuestra transformación ha enviado ondas a través de todos los mundos, ondas que han inspirado cambios que nadie podría haber previsto». Se acercó más, y en la luz de las estrellas, tanto Thor como Astrid pudieron ver que había algo diferente en él también, una relajación en su postura que hablaba de cargas aliviadas. «Por primera vez en eones», continuó Heimdall, «los mundos están comenzando a curarse de las heridas que se infligieron a sí mismos a través de la separación. Dioses que habían perdido el contacto con la compasión están redescubriendo la empatía. Mortales que habían perdido la fe en lo sagrado están encontrando nuevas formas de conectarse con lo divino». «¿Y Loki?», preguntó Thor, aunque parte de él temía la respuesta. Loki. Heimdall vaciló por un momento. Loki ha sido reasignado. Odín decidió que en lugar de castigarlo con prisión o exilio, sería puesto a trabajar reparando el daño que causó. Está actualmente en los mundos inferiores, ayudando a fortalecer las barreras que debilitó cuando liberó a esas entidades. Es, según sus propias palabras, el trabajo más tedioso y humillante que jamás me han asignado, lo cual Odín considera exactamente el punto. Astrid se rió, un sonido como campanas de plata en el viento nocturno. «Hay una justicia poética en eso», observó. «Hay algo más», continuó Heimdall, su expresión volviéndose. «Ms. Odín me ha enviado con una propuesta. Los mundos necesitan más seres como vosotros, más puentes entre lo mortal y lo divino. Está preguntando si estaríais dispuestos a enseñar a otros el proceso de transformación, a ayudar a crear una nueva generación de seres híbridos que puedan ayudar a sanar las divisiones que han existido durante demasiado tiempo». Thor y Astrid se miraron, y en sus ojos ambos vieron la misma comprensión. Esto había sido siempre su destino, no solo encontrarse y transformarse, sino ayudar a otros a encontrar sus propios caminos hacia la integridad. «Tendremos que pensarlo», dijo Thor finalmente, «pero creo que ambos sabemos cuál será nuestra respuesta». Heimdall sonrió, una expresión tan rara en el que transformó completamente su rostro. «Tomaos todo el tiempo que necesitéis», dijo. «Los mundos han esperado eones por la curación. Pueden esperar un poco más,
para que la hagáis bien. Después de que Heimdall se fuera, Thor y Astrid se quedaron junto al lago hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo de colores suaves. Hablaron de sueños y responsabilidades, de amor y deber, de la vida que habían construido juntos y la vida que podrían ayudar a otros a construir. ¿Estás lista para convertirnos en maestros?, preguntó Thor mientras las primeras luces del día se reflejaban en el agua. Estoy lista para cualquier cosa, siempre y cuando la hagamos juntos, respondió Astrid. Y en esas palabras, Thor escuchó el eco de una promesa que se extendería a través de siglos venideros. Epílogo en el legado del corazón del trueno. Años después, cuando los bardos de muchas tierras comenzaron a contar la historia de Thor y Astrid, la llamaron la canción del corazón del trueno, porque hablaba de un amor tan poderoso que había literalmente cambiado las leyes del cosmos. Pero para aquellos que conocieron a la pareja en persona, para los estudiantes que vinieron a aprender de ellos, para las personas comunes cuyas vidas fueron tocadas por su presencia. La historia no era sobre magia o transformación o poder divino. Era sobre la verdad más simple y más revolucionaria de todas, aunque el amor verdadero no busca cambiar al amado, sino que cambia a los amantes, convirtiéndolos en las mejores versiones posibles de sí mismos. En una pequeña cabaña en las afueras de Valdris, donde las rosas trepaban por las paredes y el huerto siempre florecía, vivían un herrero y una curandera que habían encontrado la forma de ser al mismo tiempo completamente humanos y completamente divinos. En sus ojos, para cualquiera que supiera mirar, brillaba la luz de un amor que había sido lo suficientemente fuerte como para doblar la realidad a su voluntad, lo suficientemente poderoso como para crear un nuevo tipo de existencia, y lo suficientemente verdadero como para durar hasta el final de los tiempos, porque algunas historias de amor, las mejores y más verdaderas, no terminan con vivieron felices para siempre, terminan con y su amor cambió el mundo. Y así fue como el dios del trueno aprendió que el corazón humano era la fuerza más poderosa de todos los mundos. Y como una uve, la va de una pequeña aldea, enseñó a los dioses que la verdadera magia no está en controlar el universo, sino en permitir que el universo te transforme a través del amor. En las noches tranquilas de Voldris, cuando el viento sopla justo, de la manera correcta, los aldeanos dicen que aún pueden escuchar el eco de la risa de Thor, mezclándose con el canto suave de Astrid, recordando a todos los que escuchan que el amor verdadero es la única fuerza en todo el cosmos que se vuelve más fuerte cuando se comparte. Y así, en un pequeño rincón de Midgard, el trueno aprendió a susurrar, y el susurro se convirtió en la canción más poderosa que jamás se había cantado. El amor había triunfado no conquistando, sino transformando. Y en esa transformación, todos los mundos encontraron una nueva esperanza.